Bueno, bienvenidos a todos y todas. Gracias por acompañarnos una vez más en esta actividad que nos causa muchísimo placer ofrecerles. Se llama El investigador como marca personal y está a cargo del doctor Federico Campo. Voy a hacer una breve presentación de Federico para los que no lo conocen. Voy a mutear esto. Ahí estamos. Pero antes me gustaría contarles que esta actividad está organizada por la Unidad de Vinculación Profesional de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, que depende de la Secretaría Académica. Así que bueno, con todo orgullo voy a presentar a mi colega Federico Campo, es biólogo egresado de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, es doctor en entomología de la University of Nebraska-Lincoln en Estados Unidos, es manager, o ha sido manager de la colección entomológica de Scarabeioidea, dije bien, del Instituto Smithsoniano y del Museo de la Universidad de Nebraska, investigador de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, gerente de investigación para el desarrollo de biotecnologías para el agro. Actualmente es socio y fundador de una empresa de biotecnología dedicada al desarrollo de biopesticidas. Asesor para el desarrollo de prácticas de MIP para la remediación y conservación del suelo y la diversidad en agroecosistemas, y en paralelo trabaja en sistemática, biología evolutiva y conservación de coleópteros escarabide. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Ahí Gracias, sigo Sole. metiendo Gracias de gente. nuevo. No, Gracias muchísimas gracias a vos. a la Unidad de Vinculación Profesional por la invitación. Para mí es un gusto. Tengo con mi corazón en la Universidad Nacional de La Plata y la facultad, con mi casa desde lo académico, de lo profesional. Como cuando nos pasa, ¿no? Cuando uno es chico y dice, uy, por más que haya viajado y estado en 1000 lugares distintos durante la vida, cuando uno le preguntan de dónde es, uno dice que es de donde se crió, donde nació, donde tuvo su primera infancia. Y cuando a mí me preguntan de dónde soy académicamente, siempre digo que soy de la Universidad Nacional de La Plata, donde tengo mi infancia, por lo menos desde de lo que hace a lo científico profesional. Así que para mí un placer participar de estas actividades. Titulé esta charla El investigador como marca personal, no por darle dar una connotación utilitaria o mercantilista al término, con todo lo que implica denominarse o autodenominarse o autollamarse investigador, sino para, de algún modo, buscar romper el molde de la idea de que estamos seteados como investigadores y estamos condicionados a tener un recorrido profesional de acuerdo a un formato que para bien o para mal, en su momento estaba bastante definido, bastante estructurado, bastante bien encasillado, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, llegado el siglo XXI la oportunidad que se le ha dado durante que nos da este siglo desde el punto de desarrollo profesional dentro de las áreas de las ciencias naturales, creo que ya es hora de empezar a pensar, o estoy convencido, mejor dicho, de que hay que empezar a pensar como investigador como algo más personal, más relacionado directamente con los intereses individuales y no tanto de un sistema que nos condicionaba en su momento en cómo desarrollar una carrera dentro de las ciencias naturales. Y dicho eso, o esa breve introducción, ¿no? Como decía recién, nosotros tenemos este seteo, o por lo menos yo en mi generación, o hasta donde fue mi generación, creo yo, buena parte estábamos, cuando entrábamos a la carrera, empezamos carrera, y hablo de ciencias naturales en sentido amplio, también puede aplicar para algunas otras carreras vinculadas a las ciencias naturales, aunque no necesariamente de las clásicas. Estábamos como seteados para completar la licenciatura, luego eventualmente hacer un doctorado o docencia, hacer un postdoc, entrar a la carrera de investigador, sean CONICET, agencia, INTA, etcétera, y eventualmente hacer toda una carrera profesional en el sistema académico, eventualmente, en el mejor de los casos, llegar a un premio Nobel.
con todo lo que eso pudiese significar. Aunque no era el objetivo último, pero era bastante lineal el pensamiento, el desarrollo con el que nosotros, por lo menos con el que yo entré a la carrera, con el que egresamos. Y perdonen esto de haber sido autorreferencial. Pero para posicionarnos un poco en el tiempo. Hoy vemos que en realidad este paradigma o esta estructura cambió radicalmente, o ahí por lo menos se abren un montón de otras oportunidades donde uno puede licenciarse en ciencias naturales, inmediatamente salir del sistema tradicional de la academia, convertirse en un consultor en áreas diferentes de lo que tiene que ver asesorías, asistencias, desarrollos, etcétera, etcétera. Puede hacer el doctorado inmediatamente después o de un tiempo después, hacer un profesorado, desarrollar un emprendimiento personal, propio, privado, hacer el postdoc también. O sea, dentro de esos lineamientos uno puede seguir esa línea tradicional, pero luego se van abriendo unas y miles de oportunidades, ¿no? Hacer el postdoc clásico o varios postdoc aquí y afuera, y luego desarrollarse como un especialista en una temática particular, desarrollar áreas de investigación y desarrollo en empresas, eventualmente convertirse en gerente o director de un área de investigación y desarrollo en una empresa, y por qué no, eventualmente, incluso los hay muchos, llegar al mismo destino último, si se quiere, es de convertirse en premio Nobel en física, química, matemática, lo que fuese dentro de las ciencias, a través de una carrera alternativa, que no necesariamente es el CTO clásico. O sea, un científico puede hacer carrera y, ergo, ganarse la vida de muchas maneras. Puede ser la academia, puede ser la industria, puede ser el gobierno, pueden ser ONGs, pueden ser emprendimientos privados, puede ser como editor de revistas, puede ser como consultor. Hay un sinnúmero de oportunidades hoy ahí afuera. Y las ciencias biológicas, creo yo, que es dentro de las disciplinas científicas las que más oportunidades ofrece dentro de este rango, porque tiene nos dan una formación y tenemos la oportunidad de tener una formación holística respecto de todo lo que es las ciencias naturales. O sea, tenemos una visión muy amplia del conocimiento que existe hoy respecto a las ciencias naturales, sea desde el ambiente, en todos los distintos biomas, ecosistemas, ya sean naturales o ¿cómo se llama? O intervenidos por el hombre, y en el mundo, y en el medio todo. Y esa es la gran ventaja, si se quiere, de las ciencias naturales, que nos da esa visión y de la mano de esa visión tan amplia y ese conocimiento tan amplio de lo que es las ciencias naturales, un sinnúmero de oportunidades. Pero no importa tanto el dónde uno quiere desarrollar la carrera, ¿no? A veces uno dice, bueno, ¿dónde tengo que hacer mi carrera? Bueno, tengo que hacerla en CONICET, o la tengo que hacer en un INTA, o la tengo que hacer en una facultad, o la tengo que hacer en una empresa. No importa tanto el dónde, siempre me gusta decir, sino lo que uno quiere ser, lo que es lo más importante, porque el dónde vendrá después. Lo importante es que uno tiene que tener muy, muy claro qué es lo que uno quiere ser. Y de vuelta haciendo referencia a lo que es las ciencias naturales, ¿no? Cuando uno nos dice, a los biólogos nos preguntan, ¿vos qué sos? Uno inmediatamente dice, yo soy biólogo, ¿vos qué sos? Yo soy entomólogo, ¿no? Uno es la carrera que uno ejerce, con todo lo que eso implica, ¿no? Uno no es que trabaja de biólogo, uno es biólogo, ergo, bueno, después trabaja de biólogo, o trabaja en alguna actividad vinculada a las ciencias biológicas o carreras afines, pero lo importante es que uno es. Entonces hay que entender muy bien que eso es fundamental a la hora de construir una carrera, qué es lo que uno quiere ser, la historia que en última instancia uno quiere contar de sí mismo respecto de cómo construye la carrera. Y para eso se requieren autoconocimiento. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Qué es lo que yo siento que tengo? ¿Dónde está mi potencial? O sea, ¿cuáles son mis habilidades? O sea, todas estas habilidades propias que tengo. ¿Cuáles son las debilidades propias que tengo? Por ejemplo, mis habilidades, tengo un alto poder de observación, soy intrínsecamente curioso, me gusta analizar datos, me gusta procesar información, me gusta interpretar información, me gusta escribir, no sé, habilidades. Debilidades, por el contrario. No me gusta el trabajo de mesada, prefiero el trabajo de campo, o viceversa. O me gusta trabajar en las ciencias más apuntadas a cuestiones más minimalistas,
o menos. Entonces, ahí es donde uno entiende las habilidades propias y que tienen que ver que no solamente con habilidades directamente vinculadas al conocimiento técnico, tiene mucho más que ver con habilidades vinculadas a lo que se denomina hoy las habilidades blandas. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar en equipo, no me gusta trabajar en equipo, equipos muy grandes, multidisciplinarios o no, me gusta hacer algo mucho más específico. Y esas son las habilidades que uno quiere. Me gusta coordinar equipos de trabajo y liderar equipos de trabajo o ser parte ejecutiva dentro de un equipo de trabajo. Y en eso uno tiene que ser muy, muy autocrítico incluso, porque hoy está también muy en boga y muy bien visto, por decirlo de alguna manera, que dicen, bueno, no, esta persona tiene capacidades de liderazgo y se necesita capacidades de liderazgo. Y no necesariamente uno las tiene que tener ni incorporadas ni desarrolladas, y no necesariamente eso es un condicionante para desarrollar más o menos la carrera profesional, porque de hecho hay gente que no tiene esas habilidades o no las tiene completamente desarrolladas y tiene otras que las potencian muchísimo más en otra disciplina, ¿no? Y el otro punto, el cuarto de esta breve lista, es también, que es muy importante a mi modo de entender, es que uno también tiene que permanentemente verse proyectado o proyectada en el tiempo. O sea, cuando uno dice qué es lo que uno quiere ser, uno no tiene que ser lo que uno quiere ser ahora o mañana o la semana que viene, o quiere ser doctor. Y ya vamos a ver por qué eso no es tan crítico como lo que uno se ve a sí mismo en proyección en el tiempo, qué es lo que uno quiere ser como persona y como profesional. Eso es lo que define la hora de proyectarse en una carrera profesional, tanto en la academia o fuera de ella. Pero fundamentalmente, cuando uno empieza a plantearse propuestas alternativas al trabajo de la carrera como investigador fuera del ambiente académico clásico, llamémosle de algún modo. Y también, como decía recién, conocer muy bien qué es lo que nos motiva, qué es lo que a la hora de decir sueño con hacer esto o no veo manera de hacer otra cosa que no sea esto. ¿Qué es esto? Conocerlo muy bien, tenerlo muy claro, tener muy claro qué es lo que nos motiva, porque esa motivación es en última instancia el motor que va a hacer que la carrera que uno elija sea exitosa o sea un penar eterno. Entonces, conocer muy bien esos aspectos del 1 al 5 es fundamental. ¿Y qué es lo que nos motiva? Tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Y luego, y no deja de ser muy importante, recurrentemente volver a los puntos 1 a 5, porque permanentemente uno puede desarrollar nuevas habilidades, descubrir que uno tenía habilidades escondidas, conocer que uno tiene debilidades que uno no sabía que las tenía a la hora de encarar un proyecto, un problema, una circunstancia. También uno a lo largo del tiempo, y esto lo digo más por viejo que por sabio, uno va cambiando, uno se va a ver proyectado en el tiempo distinto, los objetivos van cambiando, los deseos van cambiando, las inquietudes van cambiando, generalmente son para mejor, pero porque uno también va desarrollando cierta experiencia en una temática y dice, bueno, esto me copa y me motiva y quiero seguir por esta línea también. Pero esa línea, siempre en última instancia, si la elección primaria fue correcta, siempre va a estar en el mismo sentido, no van a ser puntos de divergencia de esa motivación intrínseca, de eso que es el motor que uno lleva adentro, sobre todo aquellos que abordan las ciencias naturales con todo lo que eso implica desde el punto de vista de ser una carrera con tanta vocación detrás, ¿no? Entonces, cuando uno agarra una carrera, uno empieza a estudiar una carrera que implica ese nivel de vocación y de pasión como las ciencias biológicas, uno lo hace por alguna motivación, a veces al principio es casi inexplicable, uno no termina de entender qué hay detrás, pero a veces tiene que ver con algo tan sencillo como una vez vi un documental sobre tal cosa y dije, no, yo no puedo hacer otra cosa que estudiar eso. Fenómeno, fantástico. Pero cada tanto hay que recordarlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿es eso lo que me motivó en el momento? ¿Y por qué me motivó? Y volvérselo a preguntar recurrentemente. Y de la mano de eso, habiendo hecho ese ejercicio, y hay mil modos de hacerlo, un modo muy sencillo,
muy simple, muy práctico, muy barato, es tomarse el tiempo, hacer una cita con uno mismo, agarrar un papel en blanco y escribirlo. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cómo me veo proyectado en el tiempo? Y cada tanto volver a esa hoja de ruta, ¿no? Guardarlo y cada tanto volver. Pero hacer verdaderamente, tener una cita con uno mismo sincera y ser 100% honesto con uno mismo para poder identificar esas cosas, porque son, en última instancia, lo que va a guiarnos a la hora de armar un plan de carrera. Y eso, hablar de armar el plan de carrera tiene que ver con empezar a construir el currículum desde bien temprano, ¿no? El famoso CV, ¿no? Y el CV que tiene que tener, y especialmente aquellos CVs que empiezan a marcar ciertas tendencias o por lo menos motivaciones que están un poco fuera del ámbito tradicional de cómo hacer y dónde hacer ciencia, tiene que mostrar lógicamente lo que uno hizo, porque es básicamente un CV, se refleja eso, escribe uno eso, que puede ser mucho o puede ser poco, pero a veces no es tan crítico si sea mucho o sea poco, sino lo más importante que el currículum debe reflejar lo que uno es capaz de hacer en el futuro. Y parece difícil o incluso suena difícil, pero fíjense, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. A veces a uno le llega un CV donde es una persona que recién recibida o por recibirse, y en el CV, digo, lógicamente, no hay 500 publicaciones, ni presentaciones en congresos, ni experiencias profesionales, ni estadías en el exterior, ni bla, 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 todo lo que llenan los currículums académicos, sino que dice, bueno, licenciado tal fecha y en el mientras tanto, bueno, no sé, trabajó de mozo, por decir una cosa, cajero de supermercado, repartidor de Rappi, asistente personal, corrector de lo que fuese. Abajo chiquito y como minimizado. Y créame que eso minimizado a veces puede parecer poco, pero dice mucho, porque eso era algo necesario que esa persona eventualmente tuvo que hacer para poder completar la otra parte del objetivo, que era lograr la licenciatura y desarrollar una carrera dentro de la investigación científica. Entonces, eso no dice que esa persona cumplió esa tarea que hoy peyorativamente puede estar considerada menor respecto de los objetivos de un profesional dentro de las ciencias naturales, pero que cuenta lo que es capaz de hacer para lograr el objetivo. Y con esto quiero decir que a veces es ahí donde el currículum muestra lo que uno es capaz de hacer en el futuro a la hora de escribir lo que uno hizo en el pasado. O sea, el currículum es el presente, pero un presente que indica lo que uno puede hacer en el futuro. Y supongamos, y esto un poco también para romper ese paradigma que existe respecto de cómo construimos nuestro currículum dentro de las ciencias biológicas y cómo estamos un poco formateados para, para mostrar nuestras habilidades, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestra trayectoria. Volviendo a trayectoria, piensen, la palabra trayectoria es el pasado, y siempre hay que estar pensando más en el futuro que en el pasado, en el presente y el futuro, no quedarse tanto en el pasado, ¿no? Pero vamos a usar este pequeño ejercicio que les voy a mostrar, ¿no? Supónganse que este círculo negro, todo lo que hay dentro de él es el contenido científico que existe en la actualidad. Todo está ahí contenido, ¿no? Cuando uno estudia la primaria, bueno, empieza a desarrollar conocimientos dentro de ese universo de conocimiento. Muy chiquito, más o menos, el tamaño del círculo azul es relativo, ¿no? Pero luego hace la secundaria, amplía esa orden de conocimiento, pero uno sigue desarrollándose dentro de ese universo del conocimiento conocido y con todo el bagaje cultural que viene detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, se sigue moviendo ahí. Aún así, esas cosas están en el currículum, pero la realidad es que uno no hizo mucho más esfuerzo para ampliar el espectro global del conocimiento en esa instancia. Luego uno termina la licenciatura, empieza a direccionarse en determinados sentidos. Bueno, las ciencias naturales es ese vector hacia arriba y a la derecha.
y empieza a formarse. Entonces, luego hace una maestría, supóngase, un cursos de perfeccionamiento, y uno supongamos que lee toda la bibliografía específica, toda la bibliografía específica sobre un tema particular, y uno logra llegar a mm, a esa margen del conocimiento científico. Uno todavía está ahí dentro contenido, pero por lo menos uno llegó al límite del conocimiento dentro de esa área específica de una disciplina científica. Y ahí es donde empieza, supongámonos, el doctorado, ¿no? Entonces, durante el doctorado o un curso de posgrado de nivel superior, uno empieza a empujar ese margen y hace esfuerzo, eventualmente 4 años, 5 años, 6 años, depende de lo que significa el doctorado, y empuja, y eventualmente, ¡ting!, uno se convierte en doctor, doctora, y uno cree que eventualmente ya ha roto los límites del conocimiento. Pero aún así, tomemos las cosas en perspectiva, porque cuando uno lo puede ver desde esta manera, o sea, cuando uno termina el doctorado y decir, wow, uno cree que rompió realmente los límites del conocimiento, en realidad, cualquier cosa que hagamos desde el punto de vista, la ciencia, desde el conocimiento científico, y aún después de 5, 6, 7 años de esfuerzos de un doctorado, incluso un postdoctorado, el margen de ampliación del conocimiento científico dentro del universo conocido, minúsculo, minúsculo, salvo en rarísimas excepciones donde alguien realmente descubrió algo que es superlativo, pero aún así está contenido dentro del universo o está sujeto, y ha sido factible gracias al universo de conocimiento que existió hasta ese momento. Así que no deja de ser menor. Con esto quiero decir que no es que no sea importante el doctorado. El doctorado es muy importante para hacer ciencia y para poder desarrollarse como profesional, o por lo menos si uno quiere hacer investigación, ¿no? Después, como hablábamos recién, hay 1000 otras opciones donde uno puede hacerlo. Pero uso el doctorado como a modo de ejemplo, ¿no? Puede ser otro grado, otro nivel académico, mismo la licenciatura. Lo que estoy queriendo mostrar es que a veces no importa tanto el objetivo académico que uno logra. 1, 2, 3 postdoc, 3 maestrías, 4 maestrías, 5 posgrados, curso de perfeccionamiento, bla, bla, bla. 1000 cosas que uno puede hacer para formarse técnicamente y a contribuir al conocimiento. Pero no deja de ser el camino, el viaje, el hacerlo. El objetivo último no es el lograr el mérito académico, sino el recorrido que uno hizo para llegar a ese destino. Y ese recorrido, volviendo a lo que hablaba recién, debería tener que ver mucho con esas cosas que a uno lo motivan, que lo incentivan, que tiene que ver con las habilidades que uno tiene que haber las habilidades o las habilidades que uno no tiene, que tuvo que ayudar a desarrollar o por lo menos suplir los defectos para poder llegar a ese camino. O sea, el doctorado, el grado académico o lo que fuese, está bien, es el destino, pero no es lo más importante el destino, porque en última instancia se va a convertir en un ticket para un viaje que sigue. O sea, lo importante, y valga la referencia a alguna cita que seguro que existe ahí, no es lo importante el destino, sino el viaje en sí mismo. Y entonces esto nos lleva a, sobre todo si queremos desarrollar como profesionales, esa marca personal, ese espíritu que nos diferencie, que nos identifique, que nos motive a nosotros para seguir creciendo dentro del ambiente profesional, sea dentro de la academia, pero fundamentalmente fuera de ella, es un cambio de mentalidad, un cambio de foco, donde a la hora de formar ese currículum, que como decía hace unos minutos, es muy importante y que uno lo tiene que empezar a formar desde temprano, a la hora de empezar a formar un currículum o a la hora de presentar un currículum o construir esa historia que uno quiere contar a la hora de presentar un CV, tiene que ver con un cambio de perspectivas. Porque las publicaciones sí son importantes, definitivamente son importantes, pero no es lo más importante, deja de ser lo más importante. Los congresos sí son importantes, asistencia en congresos, presencias, póster, paneles, presentaciones orales, etcétera, etcétera, que en la academia está tan bien ponderado y valorado y que CONICET evalúa en los informes, etcétera, etcétera. Son importantes, pero no es lo más importante.
las calificaciones, o sea, las notas que uno recibió para que nos permitan graduarnos o con las que uno se gradúa, son importantes, pero tampoco son lo más importante. Es el cambio de foco, el cambio de mentalidad a la hora de desarrollar una carrera fuera de la academia es drástico, es crítico, y uno tiene que hacer ese clic a la hora de prepararse para salir a competir o salir a buscar una oportunidad fuera del ambiente académico. Bueno, lo mismo los cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo insisto, no digo que no son importantes y son necesarios, en alguna medida son necesarios, pero no es lo más importante. Créame que hay habilidades que son tanto o más importantes que las anteriores. Entonces, a la hora de mostrar trabajo de la academia, las empresas, profesionales, startups o lo que fuese, dentro del ámbito privado, incluso editoriales o ONGs, que estén buscando un profesional dentro de que formado dentro de las ciencias naturales, va a buscar otras habilidades. Más allá de esto otro, de repente es necesario tenerlo porque uno tiene que mostrar y demostrar que tiene créditos académicos importantes, pero después son otras habilidades que van a hacer que uno pueda desarrollar una carrera en ese ambiente. Mostrar resultados de trabajo en equipo, fundamental. No existen prácticamente posiciones donde uno pueda salir a cubrir si uno no tiene habilidades de trabajar en equipo. Y cuando hablo de trabajar en equipo, hablo de equipos no científicos, equipos mega multidisciplinarios, o sea, trabajar un biólogo con un abogado, con un contador, con una persona de marketing, con una persona de finanzas, o sea, salir un poco del confort de trabajar solamente con pares. Eso es muy, muy importante. Identificar a la hora de presentarse un trabajo las fortalezas y las habilidades asociadas al trabajo que uno aspira y a los objetivos personales y profesionales. O sea, cuando uno busca trabajo, porque no rápidamente uno la puede adquirir para poder cumplir con el rol por el cual a uno le paga. Y esto es, valga la analogía, es como decir, uno está preparado para correr maratones, ¿no? Y se presenta un trabajo donde el trabajo es correr 200 metros llanos. Y muy posiblemente uno pueda correr, pero va a estar sufriendo toda la vida porque los 200 metros llanos no es lo mismo que una maratón. Y un gran maratonista puede hacer un pésimo trabajo en 200 metros llanos. Valga la analogía, uno a veces tiene que darse cuenta que para cuál es esa, a la posición a la que uno aspira y si realmente tiene las habilidades o eventualmente si las puede llegar a desarrollar. Y que esas habilidades no sean las debilidades que uno tenga que desarrollar, ¿no? Porque es mucho más fácil potenciar una fortaleza o una habilidad que hacer crecer un poquito o un ápice una debilidad. Créame, hay miles de ejemplos sobre esto. O sea, uno tiene que tener un autoconocimiento muy fuerte y ser muy autocrítico para decir, mira, esta habilidad, por más que yo quiera, la puedo suplir para que no se convierta en un obstáculo, pero es mucho mejor y mucho más positivo y produce mucha más satisfacción personal desarrollarse en un trabajo como científico donde uno pueda potenciar las fortalezas y las habilidades que suplir las debilidades. Y luego, bueno, esto, ¿no? Que del currículum decía recién, ¿no? Que debe contar una historia, un proyecto profesional, o sea, tiene que tener esa cuota de motivación implícita y explícita, ¿por qué no? Dentro de la hora de presentar. Acá por último, en el último bullet, les hago referencia a un website, a un sitio de internet que es excelente, que es para científicos que quieran preparar sus currículums para presentarse a una posición fuera del ambiente académico. Hay 1000 ejemplos para todas las disciplinas científicas que se les pueda ocurrir, incluyendo las ciencias naturales. Este está muy bueno, obviamente, bueno, está en inglés, pero imagino que la mayoría habla y si no, por lo menos se maneja muy bien con el inglés. Así que, bueno, se lo súper recomiendo como referencia. Obviamente,
el currículum es algo tan personal que no existe un modelo ex exacto. Existen formatos para presentar, pero en última instancia es uno que es a la hora de sentarse a hacer el currículum, de decir, bueno, ¿qué quiero contar? ¿Qué historia quiero contar con el currículum? A la hora de escribir mi currículum. Parece una trivialidad, pero es fundamental porque se ve clarísimo cuando una persona o las áreas de, ¿cómo se llama?, de recursos humanos reciben currículums que están simplemente reformateados del currículum de otra persona y donde uno copió, pegó para llenar los blancos y que es súper evidente que es así y que no está puesta la impronta personal. Es tan importante como la entrevista en ese sentido. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero es fundamental que uno dedique tiempo, porque si uno aspira, por ejemplo, al trabajo de sus sueños, ¿no? Si alguien dice, bueno, este es el trabajo que por todo el mundo daría por tener. Bien vale la pena dedicar las horas que fuesen necesarias para armar un buen currículum en relación a esa función y no simplemente copiar y pegar porque es práctico y después veo si califico. No, uno tiene que sentirse que califica. Si es el de tu sueño, ya calificás, porque es tu sueño. Y entonces no puedes no calificar a tus sueños. Pero entonces tenés que trabajar en consecuencia, no decir, bueno, apuesto a la fortuna, a la suerte de que alguien sepa que es así. Porque la gente no tiene, lo más probable es que no lo sepa y no lo va a descubrir viendo un currículum mal escrito o mal preparado. Después, ¿qué busca las empresas? Las empresas, y tiene que ver esto que decía recién, ¿no? De las habilidades para trabajar en equipo. Personas que tengan capacidad de colaborar, es absolutamente fundamental. Y eso tiene que estar demostrado en la entrevista, en el currículum, en el perfil de LinkedIn, en el perfil de redes sociales que uno utiliza para mostrarse como científico, marca personal, o como profesional, o incluso como persona. Tiene que demostrar que está esa capacidad. Las empresas, todas, créanme, buscan personas que tengan esa capacidad de colaborar. Cada vez la ciencia es más y más y más y más colaborativa. Y es necesario que eso esté demostrado y uno pueda demostrarlo con ejemplos concretos, aunque sean cosas muy banales, pero tienen que estar demostradas. Banales en el sentido que no tiene que ser, bueno, no, yo participé en un paper que fue nominado al premio, no sé, al premio Nobel, por decirlo máximo, ¿no? O trabajé de coautor en un paper que salió en Nature and Science. Bueno, bárbaro, ¿cómo? ¿Cómo fue tu aporte? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué aporte hiciste al equipo? ¿Cuál fue tu visión? ¿Cuál fue tu modo de pensar que hizo que el equipo te considere una parte integral de esa contribución? De algún modo uno tiene que demostrar que uno está preparado para trabajar en equipo y tiene la voluntad, el deseo y la capacidad de colaborar. Y después hay algo que es absolutamente también fundamental, además que se nota a la legua cuando no existe, que es el entusiasmo, la falta de entusiasmo, o el entusiasmo como disparador de una conversación, con entusiasmo como disparador de que uno a la hora de entrevistar a alguien decía, "Bueno, tengo ganas de seguir charlando con esta persona, tengo ganas de seguir, que me siga contando, que te despierte por lo menos el, el deseo de compartir la entrevista, aunque pueda no prosperar, pero el entusiasmo tiene que existir, porque el currículum puede decir muchísimo, puede tener 50 trabajos en el Q1, 100 en el Q2, 200 en el Q3, o sí, al revés, 200 en el Q1, pero si no hay entusiasmo, todo se cae a pedazos. Y hay una ecuación muy sencilla, muy simple, y les recomiendo si quieren ver en YouTube un video muy claro, es una TED Talk de Victor Coopers que habla específicamente de esto. A mí me parece absolutamente fascinante porque nada puede resumir más sintéticamente esto de que se ve a las claras cuando uno entrevista gente o trabaja con gente o trabaja con equipos y demás.
del tema del entusiasmo, ¿no? Que se resume en que en la capacidad de la persona está el conocimiento más la experiencia, que es súper importante. Cuanto más conocimiento, más experiencia, mejor, lógicamente, por lo menos para algunas posiciones, y a veces no tanto. Pero si el entusiasmo es cero, todo el conocimiento y toda la experiencia dan igual a cero. El entusiasmo multiplica. El conocimiento y la experiencia suman, pero insisto, el entusiasmo multiplica. Sin entusiasmo difícilmente se pueda lograr, primero, bueno, se puede lograr una posición, pero realmente lograr un trabajo donde uno pueda desarrollarse profesionalmente, donde uno pueda crecer personalmente, requiere mucho entusiasmo permanente. Obviamente, no quiero decir que con esto uno tiene que estar inyectado de adrenalina 24/7. Lo que estoy queriendo decir que a la hora de proyectarse en la carrera uno tiene que tener ese entusiasmo, tiene que estar innato, tiene que estar en el estómago de uno el entusiasmo y la motivación. Porque va a haber mil situaciones en las que uno esté dispuesto a claudicar o desmotivarse y demás, pero el entusiasmo va a ser de nuevo ese gran motor, ¿no? Que nos sostiene y además que contagia. Y cuando uno contagia entusiasmo o trabaja en equipos donde hay gente que contagia el entusiasmo, uno automáticamente se entusiasma. Es como el ABC1 de las relaciones humanas, sobre todo en lo profesional. Entiendo que en todos los órdenes de la vida, pero en lo profesional es fundamental. Los equipos que tienen gente entusiasmada, aunque no tengan gran conocimiento, gran experiencia, son los equipos que realmente hacen las diferencias en todos los ámbitos, en académico, pero en la empresa fundamentalmente. En resumen, hay algunos aspectos a la hora de planificar la carrera que son importantes fuera de la academia, una buena formación académica, lógico, por supuesto. Si uno hay posiciones incluso dentro del ambiente privado que requieren una posición de un nivel académico importante, una maestría, un doctorado, un postdoctorado, varios postdoctorados, súper específico desde lo técnico, de lo científico, pero es necesario, no es lo único, pero es necesario, lógicamente. O una licenciatura, o sea, se requieren habilidades técnicas y de formación superior importantes. Después, de la mano de las áreas más blandas, si se quiere, es mostrarse involucrado, refleja un poco eso del entusiasmo, ¿no? Sentirse protagonista en el desarrollo profesional propio. Romper con esa idea de que mi desarrollo o el desarrollo del profesional depende del entorno, depende de las personas con las que uno trabaja. Tienen impacto, pero uno es protagonista de la carrera, uno es dueño de su propia carrera. No hay, bueno, hay situaciones, como decir, bueno, me tocó un pésimo director, pésima directora, qué sé yo, pero bueno, uno no deja de ser protagonista y no deja de ser dueño de construir esa carrera. Hay mil mecanismos de evitar tomar ese tipo de caer en ese tipo de situaciones, pero uno tiene que estar involucrado personalmente en el desarrollo profesional propio. Ambición y gana de crecer, condición sine qua non. Cuando hablo de ambición y gana de crecer, no hablo de ambición y ganas de crecer económicas, ¿no? Que pueden estar y pueden ser perfectamente válidas, ¿no? O sea, uno puede aspirar a desarrollarse profesionalmente y a la vez desarrollarse económicamente, en el nivel que uno se sienta más cómodo o más satisfecho, no importa. Pero tiene que tener una ambición de crecer y desarrollar eso que hablábamos recién, ¿no? De las habilidades propias, las capacidades, poder potenciar todo eso que nos motiva. Ese tipo de ambición es en última instancia la que nos va a traccionar. Estar dispuesto a tomar riesgos es fundamental. Salir de lo cómodo es absolutamente fundamental. Es como decimos, el riesgo es algo inherente a la carrera de investigación científica, eh, y especialmente fuera del ambiente académico. Uno permanentemente tiene que tomar decisiones que son de cierto riesgo, que tienen que ver con decir, bueno, me la juego por esto, me la juego por aquello. Y hay que animarse a tomar ese riesgo y asumir si las cosas no salen tan bien,
porque si ese riesgo y las cosas no salen tan bien, pero están en línea con lo que nos motiva, con lo que nos da ese entusiasmo, con lo que define nuestro ser, lo que define nuestra marca personal, uno va a ser mucho más, uno va a tener las herramientas para poder suplir esos momentos de dificultad. Ahora, si uno no toma riesgo y siempre está en una situación de comodidad, de confort, todas esas otras cosas que nos traccionan en última instancia van a empezar a diluirse y esa motivación interna se va como un papel, un diario viejo, se va a empezar a amarillar. Y ahí hay gente súper, súper, súper talentosa que entra, digamos, que empieza a crecer bien y después entra en esa zona de confort, de decir, bueno, acá esto lo tengo asegurado, ya tengo un cargo, una posición, ya tengo la vaca atada, para qué salir de esa zona? Y tarde o temprano esos talentos se empiezan a desdibujar. Y de nuevo, ¿no? Abogo a mi experiencia más por la edad o por qué sé yo, haber visto muchos equipos, mucha gente trabajar desde, desde que está ahí en la carrera. Y se ven esos casos, créame que son casos que están muy, muy alrededor nuestro y a veces dan cierta tristeza porque hay gente súper, 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 hiper talentosa que por entrar en cierta zona de comodidad no expresan todo su potencial y uno dice, esta persona podría haber dado tanto al conocimiento, a la ciencia y demás, y simplemente a veces no tomó el riesgo. Hay que saber tomar riesgo. También hay que ser, bueno, depende de la personalidad, ¿no? Pero hay que animarse, no está mal animarse, está buenísimo, además está buenísimo equivocarse incluso, porque de la equivocación no es que uno se cuelga un mote de fracaso, al contrario, se coloca una cocarda de experto, y no cometer el mismo error es una gran virtud y es algo que las empresas incluso valoran mucho. Gente que se ha equivocado y ha salido adelante es algo súper valorable, porque esa experiencia no la tiene cualquiera, porque implica haber tomado riesgo, haber tenido ambición de crecer, haberse visto involucrado y haber utilizado sus habilidades académicas para llegar ahí. Entonces, todo eso que parece muy sencillo está implícito incluso en un error o en una decisión equivocada respecto de la carrera profesional. Y después algo súper importante también es desarrollar relaciones profesionales fuertes, o sea, convertirse o ser una persona confiable. Ser confiable implica decir, bueno, digo sí es sí, digo no es no, tan simple como eso. Construir vínculos profesionales. A mí me gusta decir que en última instancia el éxito profesional tiene más que ver con las relaciones que uno construye que con todo lo demás, que la cantidad de publicaciones, que con la cantidad de plata que uno puede haber ganado, por, no sé, los premios que pueda haber recibido, todo. Y en esto me permito ser autorreferencial. Yo creo que yo me siento más satisfecho profesionalmente por las relaciones que tengo la oportunidad de haber construido o tuve la oportunidad de haber construido durante mis años de carrera y desde bien el comienzo que por las publicaciones o lo que fuese, ¿no? Eso es lo que a mí en última instancia me motiva. Pero bueno, perdón por lo referencial, pero que cada uno tiene que tener sus motivaciones para convertirse en esto, ¿no? De ser una persona confiable. Y después hay algo que también es muy relevante a la hora de trabajar fuera de la academia, es que entender que es un ambiente súper competitivo. Entonces, a la hora de salir a trabajar en un ambiente privado o una ONGs incluso, o editoriales o fundaciones, es realmente competitivo el ambiente. O sea, uno compite y no estoy diciendo que el ambiente académico no lo sea, pero es incluso, es distinto la competencia, pero es incluso un poquito más voraz, por poner algún mote. Entonces ahí es donde las habilidades técnicas, que muchos la tienen, están, que forman parte y deben ser parte integral de la hora de presentar un currículum, deben estar, son importantes, pero hay que saber diferenciarse. Fíjense el círculo celeste dentro de esos dos esquemas de círculos, ¿no? El círculo celeste en el gráfico de la izquierda es uno más de un montón.
Entonces, ¿cómo se diferencia esa? Supongamos que eso representa las habilidades duras y blandas de una persona. No se diferencia mucho. O sea, a la hora de ser parte de un equipo, no agrega tanto valor. O sea, ese valor está contenido con las habilidades de muchas otras personas que forman parte de ese equipo. Ahora, en el gráfico de la derecha, digamos, donde un equipo es mucho más multidisciplinario, donde las habilidades son distintas, donde uno tiene aptitudes técnicas y blandas y duras, diferenciales, aportan mucho más valor a un equipo. Y eso uno lo tiene que entender desde el principio a la hora de formarse como persona que quiere aspirar a trabajar en las ciencias, sobre todo en el ámbito fuera de lo académico. Bueno, y después hay otra cosa, ¿no? Esta planificación, la estrategia, esto es súper competitivo, y después hay algo que no es para nada menor y que parafraseando a René Favoloro que decía, ¿no? Que los genios no existen, existe el esfuerzo y el esfuerzo. Y eso es clarísimo, bueno, aplica a todos los órdenes de la vida, pero en el ámbito científico ni hablar. Esfuerzo es una condición, ¿no? Después importante, cuando hablábamos del currículum, preparar el currículum que cuente esa historia que decíamos recién, pero que tenga que ver mucho también con el cargo al que uno aspira, o sea, uno entender a la posición a la que uno se quiere presentar. Entonces, preparar un currículum que se adecue al formato del interlocutor. La carta de intención viene de la mano, o sea, nunca mandar un currículum en un mail en blanco, solamente como adjunto, diciendo, en relación a posición A, mando mi currículum adjunto. Nunca, jamás hagan eso. Nada peor que una carta de intención, nada peor genera un área de recursos humanos, nada peor genera a alguien que lo va a querer eventualmente entrevistar por sus antecedentes que ese tipo de aproximación. Tiene que haber siempre acompañada una carta de intención diciendo me presento, buenos días, bueno, ni hablar, la carta de intención me presento a esta posición en relación a tal tema, por donde yo me siento que tengo a las habilidades necesarias para cumplir, bla, 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 con ejemplos concretos. Porque entender bien la posición a la que uno se va, está aspirando, y la carta de intención es fundamental, que es una página, no más que una página, 400, 500 palabras máximo, pero que estén profundamente comprometidas o consustanciadas con el cargo a la que uno va a aspirar. Y con ejemplos concretos, sencillos, no tiene que ser algo súper especial, espectacular, pero tiene que estar vinculado a la posición. Después hay otro factor importante que es las referencias. Poner en un currículum siempre está bueno, sobre todo en un ambiente privado, poner referencias a alguien próximo, de una posición anterior, un director, un codirector, incluso puede ser un amigo, que hable de las habilidades blandas, de las circunstancias por las que tuvo uno que atravesar para llegar a donde está, por los desafíos que tuvo que recorrer. Obviamente, referencia de gente que hable bien de uno, ¿no? Bueno, nunca no ha faltado gente que pone referencia y piensa que te va a hablar bien de uno y no sucede tal cosa. Ha pasado, créanme. Después, dentro de como, viste, como un simple tip sobre la importancia de las redes sociales y los relacionamientos. LinkedIn es hoy, nos guste, no nos guste o no nos guste, es la red social para vincularse profesionalmente. Hay que tener, si uno quiere salirse de lo estrictamente académico, uno tiene que desarrollar un perfil en LinkedIn, y ese perfil tiene que reflejar todas estas cosas de un modo u otro a las que uno aspira, transmitir todo eso, y sobre todo también transmitir ese entusiasmo, relacionarse mucho. Mucho. Hoy, entrevistas, llamadas, golpear puertas, es súper importante. No tener miedo a pedir una entrevista, una charla, un espacio para charlar con alguien. Sobre todo cuando uno está haciendo la licenciatura, el doctorado, el postdoctorado, es una muy buena oportunidad para explorar. Porque uno está sujeto a un objetivo muy concreto, muy claro, muy importante, y ese modo de salir a golpear puertas y decir, mira, ¿qué es lo que estás haciendo? Nadie que está en el ambiente científico, dentro o fuera de la academia, pero fundamentalmente fuera de la academia, les va a negar una devolución de qué interesante lo que haces, o sobre todo cuando la aproximación es correcta, es decir, me interesa lo que hacen, me puedes contar un poco más.
y qué oportunidades de trabajo hay. A veces ni siquiera hablar de oportunidades de trabajo, pero decir, yo estoy explorando estos temas, me gusta esta temática por tal o tal cosa. Bueno, siempre a veces se abren puertas o por lo menos quedan las relaciones. Esas relaciones son re importantes para el futuro. Piensen ustedes que el 70% de los puestos de trabajo científico fuera del ambiente académico se logran por el boca a boca o por las relaciones que uno construyó previo a la entrevista. O sea, una persona que lo refiere a uno, un tercero que refiere, una persona que dice, mira, te pongo en contacto con tal centro de investigación, tal empresa que está haciendo investigación en tal temática, 70%, y eso es a nivel global y la Argentina no, Argentina o la región no es una excepción. O sea, fíjense lo importante de las relaciones. Y después, bueno, esto que hace un poco honor al título, que es aprender a venderse, ¿no? En la academia o fuera de ella uno debe desarrollar esa marca personal que tiene que ver con, primero, como les decía, conocerse muy bien, saber qué es lo que uno quiere, a dónde uno quiere llegar, qué es lo que uno aspira y que en última instancia nos identifican y como el diagrama de los círculos nos hacen distintos y deseables para un equipo de trabajo. ¿Tiene una visión algo utilitaria? Sí, lo tiene, obviamente, pero bueno, en un ambiente súper competitivo, uno tiene que destacarse de algún modo. Y a veces son cosas muy, muy triviales las que la hacen distinto a uno, o a la persona, o al puesto, pero son necesarias porque si no, es uno más del montón. Es así tan duro y cruel como suena. Algunos errores frecuentes a la hora de buscar trabajo es creer que lo que uno sabe es lo único, lo más importante, o sea, la experiencia académica no lo es, créanme. No preparar una buena carta de presentación, o peor, como les decía recién, no preparar ninguna, es lista automáticamente, es no tener oportunidad. No tener idea de qué se trata el trabajo, o sea, mandar un currículum simplemente por chances, apostar, decir, bueno, capaz que alguien lo lee y le interese. Créame, uno recibe 500 currículums, el último que va a leer es el que no tiene ninguna referencia de intención verdadera, genuina, auténtica y mostrando entusiasmo para aplicar el trabajo. No analizar cuáles son las habilidades propias que agregan valor al puesto, a la empresa o emprendimiento o lo que fuese a la que uno aspira. O sea, uno tiene que saber cómo las habilidades de la persona hacen diferencia en ese puesto. Y uno las tiene, todos las tenemos. O sea, que identificarlas, decir, bueno, yo puedo agregar desde este ángulo y contarlo y no tener miedo de contarlo, venderse es importante. Después, el creer que la suerte es el factor más relevante, puede haber un factor de suerte, sí, siempre hay, pero es mínimo comparado con todo lo anterior. El que mata a la posibilidad de conseguir trabajo, de nuevo, ¿no? Insisto con esto y perdóname que soy tan recurrente en este tema, no mostrar entusiasmo. Nada peor llegar a una entrevista que la persona no muestre entusiasmo. Tirarse un tiro en los pies, no mostrar entusiasmo. Y obviamente tiene que ser un entusiasmo auténtico, ¿no? No tiene que ser impostado. Pero bueno, si uno aspira al trabajo de sus sueños, mostrarlo al entusiasmo, mostrarse, no tener miedo de mostrarse entusiasmado. Después poner no salir, pero créame, van a dejar una excelente impresión y la impresión que deja una persona con entusiasmo queda en la retina del entrevistador, sea un área de recursos humanos, sea un profesional, sea un director, sea el presidente de una empresa. Queda en la retina y eso va a ser el factor de conexión, de vinculación, que está muy relacionado a ese 70% de las posiciones que en última instancia se vuelven efectivas. Después, hábitos importantes, y ya con esto ya voy cerrando. Buen balance personal y profesional, mostrarlo, saberlo tener. Motivación propia, compromiso, trabajar duro, parecen verdades muy sencillas, muy simples, pero bueno, tienen que estar. Buscar desafíos, no estar en la cómoda, eso se los mencioné. Definir prioridades, estar de acuerdo a la que uno quiere llegar, o sea, estar honestamente con uno mismo, ¿no? Completar los objetivos dentro del ámbito de trabajo y los objetivos propios. Asumir que uno va a tener que trabajar con estrés, hay que saber lidiar con una buena cuota de estrés, pero nunca permanecer en el estrés. El estrés a largo plazo te mata, o sea, pero hay que saber lidiar con una buena cuota de estrés de vez en cuando y entrenarse para estar para eso.
pero no permanecer ahí. No es bueno. La gente que vive estresada algo está haciendo mal y posiblemente está haciendo muchas cosas mal. Pero bueno, algunas veces el estrés es necesario. Hablar y escribir claro y concreto, habilidades de comunicación, digo con esto, importantísimo. Buscar oportunidades y tomarlas, tomar riesgos, lo que hablábamos hace un ratito. Y después conocerse a sí mismo, ¿no? Asumir las virtudes, debilidades, súper importante. Me gusta hacer mucho énfasis en estos temas. En resumen, de nuevo, conocerse muy bien a uno mismo, saber bien qué es lo que a uno lo apasiona, proyectarse en el tiempo, o sea, siempre cada tanto pararse, mirarse los pies y decir, bueno, en 5 años, ¿qué me veo haciendo? Y decir, bueno, si yo me veo haciendo esto, ¿soy yo responsable del desarrollo de llegar a ese punto? O sea, asumir que uno es responsable del propio desarrollo profesional. No hay un mundo que confabula contra nosotros para que uno no pueda llegar. Puede ser más o menos difícil, créame, lo más probable es que sea muy difícil, pero uno es responsable de que eso suceda, no es un mundo externo. Uno tiene que ser dueño y responsable del propio desarrollo profesional. Obviamente, volver al punto 1, 2 y 3 recurrentemente, esfuerzo, 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 no claudicar nunca, grande Favaloro, nunca más sabio que en eso. Y después entender que lo importante no es el lugar donde uno trabaja, sino seguir esos ideales personales, profesionales y sobre todo esa adrenalina linda y esa motivación innata que nos llevó a asumir la idea, las ganas de seguir una carrera tan vocacional como una carrera dentro de las ciencias naturales, ¿no? Y por último, esta cita de Confucius que me parece soberbia, ¿no? Que hay que encontrar un trabajo que a uno le guste y uno realmente no tiene que trabajar un solo día más en la vida. No es fácil, pero es posible. A veces uno se mira un poco alrededor y dice, mira, esta persona, ¿por qué está tan contenta todo el día? Le copa el trabajo el lunes y está feliz. Bueno, encontró el trabajo que le apasiona. Este, no todos de repente tienen todas las habilidades, todas las fortunas, las posibilidades, es cierto, no estoy diciendo que todo el mundo puede llegar a ese ideal, pero no claudicar nunca porque es posible, es verdaderamente posible. Y después uno en el trabajo, uno desarrollar las habilidades están, que comulgan con esa idea, con eso que nos motiva, que nos genera entusiasmo, que nos da ganas de colaborar, que, no, que nos motiva muchísimo a, todos los lunes decir qué copada otra semana más de trabajo en el área que más me gusta y encima tengo la suerte de que me paguen por hacerlo. Es algo, créame, que para la gente que, como muchos de ustedes que están estudiando, están escuchando esta charla y que tuvieron oportunidades de estudiar en un país donde el 50% de los chicos no terminan la secundaria, donde tenemos educación pública gratuita, formación superior gratuita, no aprovechar esa oportunidad es realmente un pecado. Entonces, de la mano de esa oportunidad, uno tiene que saber construir una carrera bien tempranamente y encontrar un trabajo que les guste y créanme, no van a tener que trabajar un día más en su vida. Bueno, con esto, muchísimas gracias y no sé si quedará tiempito para algunas preguntas, Sole. Sí, obvio. Bueno, gracias, Fede. Más claro, Mm. imposible. Me encantó. Bueno, sí, obvio que tenemos tiempo. Sí, hay 20 personas en la sala todavía. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Anímense. ¿Sí? Hola, están Ahí te todos saluda Leo silencio. Soyberson Leo. en el chat. Sí. Hola, Leo, gracias. Un abrazo. Bueno, Bueno, ¿me avisan? sí, sí, te escucho Ok. perfecto. Bueno, si hubiese alguien que en algún momento quisiera consultar lo que sea, oportunidades, yo manejo un rubro bastante acotado dentro de lo que es la investigación científica, pero bueno, de nuevo, ¿no? Uno se relaciona con un montón de gente que trabaja fuera del ambiente académico y
y hay muchas oportunidades, así que si alguien quisiera dentro o se acerca a la unidad de vinculación profesional y quisieran ver oportunidades y conocer dónde están, porque a veces uno no está seteado para buscarlas incluso o conectarse, bueno, yo feliz de hacer de nexo, de puente en la manera de mis capacidades o de lo que pueda. Bueno, buenísimo. Fede, si te parece, deja tu mail ahí en el chat. Igual ellos, a todos les digo que pueden escribirme a la VP y yo le hago llegar las consultas y los mails Dale, al doctor Ocampo, pero déjalo escrito ahí en el chat por si alguien lo dale, quiere ahí está, levantar, sería bueno también. Ahí tenés un ahí lo montón de tengo. mensajes que pues los puedes ir mirando antes que nos despidamos. Todo el mundo te agradece y lo cierto es que Bueno, fue muy claro, muy buena presentación, con varios puntos que tal vez uno no está acostumbrado a considerar al armar el currículum, siempre tan normalizado para presentar en la academia. Me parece que ese es sí, el punto, ese era uno de nuestros objetivos cuando pensamos con Federico en esta charla, en abrir un poco el juego y pensar también en cómo uno tiene que encarar el armado del currículum y prepararse para las entrevistas en otro ámbito, ¿no? Nosotros estamos como siempre acostumbrados a pensar durante toda la formación de grado en la academia y cómo sería nuestro currículum y nuestra forma de encarar una entrevista en ese sentido. Y bueno, me parece que la charla de hoy nos aportó otro panorama bueno, que está bueno que también tengamos presente y tengamos en cuenta, ¿no? Ese era uno de nuestros objetivos, ¿no, Fede? sí, tal cual. Sí, es cierto. No, digamos, no pude, no daba tampoco para poner ejemplos, pero ahí hay un website donde hay muchos currículums que rompen el formato académico, y también tiene que ver con lo que uno quiera mostrar, porque hay currículums que muestran un poco y un poco, y está bien, pero todo depende de a la posición que uno aspira, ¿no? Y tiene que ver con entender los objetivos individuales y el cargo al que uno puede aspirar y en función de eso desarrollar el currículum. Hay muchos y muy buenos formatos a los que uno puede adecuarse, con ejemplos de variedad de empresas pueden ser multinacionales o pequeñas startups o por pequeños emprendimientos donde hay 2, 3 profesionales nomás. Y bueno, cada uno es diferente. Y después lo otro también, este, que en última instancia tiene que ver con meterle cabeza, pensarlo un poco en función de lo que uno quiere, que uno quiera reflejar, incluso compartirlo con alguna otra persona y decir, mira, estoy presentándome para una posición de estas características, vos crees que el currículum, y es una pavada, nadie te va a negar mirar eso, pero muchos no lo hacemos o no lo hacen. Es decir, lees el currículum en la carta de intención a ver si está de acuerdo con lo que aspiro. Y de repente son 2, 3 tips más y una visión de un tercero que cambia y hace una radical diferencia. Hay que buscar trabajo fuera del ambiente académico, como en el ambiente académico, que tiene su formato y su estrategia de presentación a una doctoral, un postdoctoral o carrera, que tiene todo su plan estratégico, pero está más seteado, más preformateado. Para el ambiente privado requiere bastante cabeza. Hay que meterle dedicación. Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Bueno, ahí te dicen, Bueno, excelente tema. Al salir de la facultad estamos muy estructurados y es necesario romper estos esquemas, que es un poco lo que venimos diciendo. Después Romina te dice, hablabas de lo importante de estas otras variantes por fuera del ambiente académico. Por dentro, ¿qué tan relevantes son? por dentro de lo académico, Ujú. bien, buena pregunta. Dentro del ambiente académico cada vez se han vuelto más relevantes. De repente, para el formato de ingreso a carrera, y estuve viendo el último ingreso a carrera de CONICET, la lista que salió el 24 de septiembre pasado, quienes se habían ingresado, porque siempre buscamos algunos perfiles que puedan interesarnos y demás. Estuve viendo los formatos y qué sé yo, y los antecedentes de muchas personas, incluso que conocía, que se los pedí, están muy formateados a la vieja usanza CONICET.
Pero, bueno, eso porque es CONICET así, está bien, son las reglas y hay que aceptarlas y uno trabaja con esas reglas. Y bueno, así está establecido. Pero en otros países donde los investigadores argentinos bien pueden desarrollar muchísimas de sus habilidades científico-técnicas, cada vez más, sobre todo para profesiones, no hablo de una estadía en el exterior, hablo de una posición de profesor asistente para luego para pasar a profesor asociado, para pasar a una posición de tenure en una universidad en Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, o cualquiera de esas regiones donde el ambiente es hiper recontra competitivo. Las habilidades blandas son cada vez más necesarias, cada vez más necesarias. La habilidad de capacidad, la habilidad de poder colaborar, trabajar en colaboración y demostrarlo, y no tiene que ser y no queda, créanme, no queda demostrado porque uno forma parte de los autores de un paper donde hay 25 autores. Ahí uno no demuestra capacidad de colaboración, ahí muestra que es parte de un proyecto. Pero las habilidades de colaboración tienen que estar demostradas explícitamente y son parte integral de una entrevista de trabajo para un cargo de profesor en cualquier universidad de Estados Unidos. O por decirlo, ¿no? El formato CONICET es distinto porque es un formato que no tiene que ver tanto con la parte académica, docente y demás. Después, habilidades de comunicación cada vez más importantes. Para un cargo de profesor en cualquier universidad del mundo, cada vez más importante el saber comunicarse, expresarse oral y en forma escrita, saber lidiar con situaciones difíciles, saber echar o tomar una persona, saber armar equipos de trabajo, saber lidiar con situaciones de conflictos dentro del trabajo. Por última instancia, todo se traduce a relaciones humanas, ¿no? Más allá de que el trabajo implique investigación científica. Entonces, cada vez son más importantes esas habilidades. Y no sé quién hizo la pregunta. Romina. Romina, vos te vas a dar cuenta si empezás a explorar en el ambiente académico en el que te muevas o con las actividades, los que son más exitosos profesionalmente son aquellos que tienen estas habilidades. Y son los que son más ponderados y más valorados por sus grupos de trabajo, por sus estudiantes y por sus colegas. Pueden tener 5 papers en Nature, pero si es una persona que es infumable y súper tóxica, y va a seguir siendo infumable y súper tóxica toda su vida, por más cargo que tenga. Y habrá otra persona que no lo es tanto, pero que va a traer, va a convocar, va a ser la persona que forme equipos. Capaz que no publica tanto, pero va a ser la persona que hace la diferencia en la ciencia. Y la diferencia sustancial, porque es la que deja un legado de cómo relacionarse y volviendo a esto, ¿no? Donde las habilidades de relacionamientos personales son cada vez más importantes. La habilidad de empatizar con un alumno, empatizar con un colega y empatizar con el director del instituto. Esas habilidades son cada vez más necesarias para desarrollarse profesionalmente y para tener un éxito profesional genuino, ¿no? Totalmente. Bueno, Sole, y a todos los Bueno, participantes. Muchísimas gracias a todos no, por muchísimas explicar. gracias a vos. Un placer para mí. Lujo, total. Bueno, la charla quedó grabada, así que ya después la vamos a colgar en la web de la facultad. Cualquier pregunta, cualquier cosa que reflexionando un poco, repasando la charla surja, nos pueden escribir Bueno, directamente a Federico o me escriben a la UVP. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo les mando un beso a todos y un beso muy grande para vos, Fede. gracias, Sole, gracias a todos por participar y escuchar y las preguntas. Buenísimo. Gracias. Chao. Buenas Genial. tardes. Buena Gracias. semana para todos. Igual.